Buenas. En esta ocasión estamos tratando el tema del control interno en el área de informática. Usamos como fuente el libro de Auditoría en Sistemas Computacionales de Carlos Muñoz Razo. Estaremos viendo dentro de los temas en esta oportunidad los controles internos para la organización del área de informática, controles para el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, controles para la operación de sistemas, controles para los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de resultados, así como los controles internos para la seguridad del área informática. Los objetivos principales serán establecer la seguridad y la protección de los activos de la empresa, promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros contables, así como de la emisión de la información financiera de la empresa, incrementar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de operaciones y actividades de la empresa, establecer y cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulan las actividades de la empresa e implementar los métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar adecuadamente las actividades, tareas y funciones de la empresa. Estos son los objetivos normales del control interno en la empresa. Pero veamos cuáles serían entonces los objetivos del control interno informático. Estos objetivos serían establecer como prioridad la seguridad y protección de la información del sistema computacional y de los recursos informáticos de la empresa. También promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de la captación de datos, su procesamiento en el sistema y la emisión de informes en la empresa. Otro objetivo sería implementar los métodos, técnicas y procedimientos necesarios para coadyuvar el eficiente desarrollo de las funciones, actividades y tareas de los servicios computacionales para satisfacer los requerimientos de sistemas de la empresa. Otro sería instaurar y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulen las actividades de sistematización de la empresa y establecer las acciones necesarias para el adecuado diseño e implementación de sistemas computarizados a fin de que permitan proporcionar eficientemente los servicios de procesamiento de la información en la empresa. Los elementos principales o fundamentales del control interno informático son los controles sobre la organización del área de informática, los controles sobre el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, los controles internos sobre la operación del sistema, los controles internos sobre los procedimientos de entrada de datos, el procesamiento de información y la emisión de resultados, y los controles sobre la seguridad del área de sistemas. Al instalar este tipo de controles, refiriéndonos a los controles internos sobre la organización del área de informática, tenemos que ver los siguientes subelementos de la organización. Hablamos aquí de la dirección, de la división del trabajo, de la asignación de responsabilidades y autoridad, el establecimiento de estándares y métodos y los perfiles de puestos. Sobre el elemento de la dirección, podemos ver que hay otros subelementos como son la coordinación de recursos, la supervisión de actividades, la delegación de autoridad y responsabilidad, la asignación de actividades y la distribución de recursos. La adopción de este subelemento en el área de informática de la empresa permitirá determinar de manera correcta los niveles de autoridad y responsabilidad que se necesitan en la estructura de la organización del área de sistemas, con el fin de poder supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones y el buen desempeño de las actividades del personal asignado a esos puestos, con todo lo que esto implica en la gestión administrativa del área de sistemas. Los recursos de informática son muy especializados y frecuentemente muy costosos, pero son de suma importancia en el área de sistemas,
Por lo tanto, es necesario aprovecharlos de la mejor manera posible, lo cual solo se puede lograr mediante el establecimiento de la dirección como control o elementos de control interno. Con ello se contribuye a la adecuada coordinación del uso y aprovechamiento de los recursos computacionales. En el caso de la coordinación de los recursos, como parte fundamental del área de sistemas, se tienen que asignar y distribuir de manera correcta los recursos informáticos disponibles en la empresa. También cuando se habla de la supervisión de actividades, hablamos de la vigilancia que se realiza o que realiza quien dirige el área de sistemas sobre la realización adecuada de las funciones y actividades que tienen encomendadas en esta área. En la delegación de autoridad y responsabilidad, esto es necesario debido a que el buen funcionamiento de cualquier área de sistemas requiere el que cada persona conozca sus deberes, sus responsabilidades y las ejecute correctamente. Y toda actividad del área de informática debe estar distribuida correctamente, así como también los recursos necesarios para realizarlas. La división del trabajo, en este subelemento, cabe recordar que Taylor y Fayol son utilizados con mucha frecuencia cuando hablamos de la división más efectiva del trabajo en cada una de las áreas de la empresa. Aquí en informática también es importante tomar en cuenta estos detalles. Generalmente en un área de informática se presentan estas funciones básicas. Hay una dirección general del área de informática, hay un área de análisis y diseño, un área de programación, un área de sistemas de redes, un área de operación, un área de telecomunicación y un área de administración. No decimos que esta es toda la clasificación que se hace, pero son las principales. Necesariamente siempre debe haber una dirección general del área de informática. No es esto una repetición ni nada, sino que alguien tiene la función o debe tener la función de planear, organizar, dirigir, controlar los objetivos, programas y presupuestos de los recursos asignados al área de informática y así ejercer su responsabilidad para utilizar todos los recursos o los demás recursos que puedan existir en el área de informática. El área de análisis y diseño es la unidad de trabajo encargada de estudiar las necesidades de procesamiento e información de la empresa, así como de proponer mejoras y cambios en el desarrollo de nuevos sistemas por medio de las metodologías de análisis y diseño de estas. En el área de programación, sus integrantes son los responsables de realizar todas las actividades y operaciones que se requieren para codificar adecuadamente los programas, a fin de lograr el buen funcionamiento del área de cómputo en la empresa, de acuerdo con las necesidades de los usuarios y los resultados del análisis del sistema. En el área de sistemas de redes, es el área que está destinada a la administración y control de los sistemas de redes. Algunas de sus funciones son la configuración, manejo y mantenimiento de dichos sistemas. En la operación, área de operación, es la encargada de realizar la operación, procesamiento y uso de los sistemas computacionales, así como la asignación de recursos íntegros para el servicio de los usuarios y para las áreas de la empresa. En el área de telecomunicación, esta unidad es responsable de llevar a cabo todos los servicios de comunicación, tanto interna como externa del sistema, ya sea dentro del propio centro de cómputo o a través de interconexiones, redes de comunicación o de cualquier otro sistema, o con otras entidades similares a través de sistemas de comunicación externos, tales como redes MAN, WAN, Internet, fax modem, teleconferencia, teleprocesamiento de información o cualquier otro dispositivo de comunicación. Y en el área de administración, esta es la unidad que se encarga de brindar todo el apoyo de tipo administrativo que requiere el centro de cómputo, a fin de que pueda realizar con eficiencia y eficacia todas sus funciones. Un vicio muy común que se da dentro de los que trabajan en el sistema es el que muchas veces una persona en esta área cree que debe realizar todo tipo de actividades relativas
a sistemas, aunque no les correspondan, debido a que sus funciones están perfectamente establecidos en la división del trabajo. No debe hacer esto. Cada persona, cada función en el área de informática debe hacer lo que le corresponde. No tiene por qué ser utility, no tiene por qué hacer todo lo que le pidan, aún no esté dentro de su ámbito de trabajo. Cada quien debe conocer las responsabilidades y deberes de sus designaciones, de manera tal que pueda ser más eficiente y efectivo en todo lo que hace. En cualquier área de sistemas es muy importante estandarizar el desarrollo de todas las actividades y funciones, a fin de que éstas se realicen de manera uniforme, conforme a las necesidades concretas de las unidades informáticas que integran la empresa. Por esta razón, se habla de que se debe hacer estandarización del diseño e instalación de hardware, así como el uso de sus componentes, procesadores, equipos periféricos y su arquitectura. Se debe estandarizar también el diseño, adquisición y uso de software, así como lo relacionado con el aprovechamiento de los sistemas operativos, sus programas de aplicación y sus métodos de procesamiento. Podemos tomar en cuenta aquí los lenguajes de programación, los programas y paqueterías para desarrollo y su aplicación en los sistemas de la empresa. Se habla también de estandarización del diseño, implementación y administración de bases de datos, en los cuales se maneja la información de los sistemas computacionales de la empresa, así como el respaldo y la protección de los datos. Debe haber también una estandarización del diseño, instalación y aprovechamiento de los sistemas de redes y sistemas multiusuarios que se tengan instalados en la empresa, incluyendo la configuración, hardware y software, la información y los demás recursos de la red. Se habla también de la estandarización del mantenimiento y de la modificación parcial o total de los sistemas informáticos de la empresa, con el fin de obtener un mejor aprovechamiento en el procesamiento de la información. Y debe haber una estandarización en los sistemas de seguridad y protección al personal y usuarios de sistemas, a la información, a las bases de datos, al hardware, al software, al mobiliario y al equipo, así como de todos los aspectos relacionados con el sistema de cómputos de la empresa. Queremos hacer notar aquí el hecho de que todas las áreas del departamento de sistemas debe ser objeto de una definición o estandarización de los procesos en el manejo de los mismos. Normalmente hay algunos perfiles de puestos que se utilizan mucho en el área de informática, así que constantemente se habla de, al momento de establecer un perfil de puestos, se debe tener el nombre genérico del puesto, es decir, cómo se llama la función que se está definiendo. Se debe definir claramente cuáles son los objetivos de esa función, de ese nombre genérico. Debe también establecerse la línea de autoridad, es decir, de quién dependen y qué responsabilidad tiene esta persona sobre otras funciones. Se debe definir perfectamente cuáles son las funciones del puesto, las funciones sustantivas, básicas o fundamentales, así como las específicas, concretas y cotidianas. Se debe definir también cuáles son los requisitos del puesto, qué conocimientos debe tener la persona tanto en los sistemas, en áreas similares, así como en lo relativo a la función que se está definiendo. Obviamente también es importante conocer o definir cuál es la experiencia que debe tener un candidato para este puesto o para el área que se está definiendo. Y se deben ver cuáles son las características de personalidad del postulante, de manera que pueda definirse cuán bien puede acoplarse esta persona al entorno de trabajo. Existen otros requerimientos y conocimientos que pueden ser aplicados y que no necesitamos tratar aquí completamente. Yéndonos ya más a detalle, cuando hablamos de los controles internos sobre el análisis, desarrollo e implementación de sistemas, hablamos de que se debe tener estandarización de las metodologías para el desarrollo de proyectos. Todos los proyectos deben ser realizados
por las distintas personas que estén en esa área bajo un estándar, una metodología bien definida, de manera que no haya particularidades o diferencias en el desarrollo de los proyectos. Se debe asegurar también que el beneficio de los sistemas sea el óptimo. Se deben elaborar estudios de factibilidad de sistemas. Se deben garantizar la eficiencia y la eficacia en el análisis y en el diseño de los sistemas. Se debe vigilar la efectividad y la eficiencia en la implementación y mantenimiento del sistema. Y se debe optimizar el uso de sistemas por medio de su documentación. Cuando hablamos entonces ya de controles internos para el análisis y desarrollo de implementación de sistemas, vemos que hay algunos puntos que debemos considerar, como el análisis del sistema local, el diseño conceptual, el diseño detallado, la programación, pruebas y correcciones, la documentación del sistema y capacitación de usuarios, la implementación del sistema, la liberación del sistema y el mantenimiento que se debe dar. El uso de esta metodología, la cual se ha presentado en diferentes fases o capas, requiere de un seguimiento paso a paso y un uso casi irrestricto de todas las fases y de cada una de las etapas que la integran. Con la aplicación de esta metodología para el desarrollo de un proyecto, se puede garantizar el análisis, desarrollo e implementación correctos de cualquier sistema. En el tema de los métodos para el diseño del sistema, se habla de que es importante hacer una estandarización de los métodos para el diseño de sistemas, en los lineamientos para la realización de sistemas, en la uniformidad de las funciones para desarrollar sistemas, en las políticas para el desarrollo de sistemas, en las normas para regular el desarrollo de proyectos. Todo esto es muy importante para que haya una estandarización dentro de el desarrollo de los sistemas. Con la aplicación de este elemento, el que se refiere al aseguramiento de los beneficios del sistema para que sean óptimos, debemos definir que existen beneficios tangibles e intangibles. Y los beneficios tangibles, con el establecimiento de esto, en la empresa se pretende lograr mejoras sustanciales realmente palpables por parte de quienes utilizan dichos sistemas, lo cual exige que puedan ser cuantificados resultados tales como una mayor emisión de facturas en la empresa, más o mejores registros contables, etc. Pero existen otros beneficios que son intangibles. Los beneficios que se esperan obtener de los sistemas de cómputos son intangibles, ya que sus resultados no pueden ser contados ni se pueden ver de forma física ni palpable. Entre estos beneficios hay diferentes puntos de vista, como son el que existen beneficios en el nivel informático, ya que en la instalación de un nuevo proyecto se pretende mejorar los sistemas informáticos de la empresa. También hay beneficios económicos, debido a que los sistemas tienen un valor económico y con su desarrollo se pretende economizar el servicio informático de las empresas. Tiene también un factor social, porque congrega gente alrededor de los sistemas que se implementan en la empresa, y esta gente se interrelaciona con sus congéneres, creando vínculos sociales con ellos, con la ayuda de los sistemas. Tenemos también beneficios intangibles en los servicios, porque el propósito final de un sistema computacional es proporcionar servicios sistematizados a las áreas de una empresa. Hay también beneficios en lo administrativo, ya que ayuda al mejor manejo de la gestión informática, y hay beneficios en lo operacional, porque con su adopción ayuda a la regulación y mejor realización de todas las operaciones del sistema computacional de la empresa. Hay otros beneficios propios de el estudio de la factibilidad del sistema y por qué elaborarlos. Al momento de trabajar con factibilidad del sistema, es importante tener diferentes contextos, como son si el sistema es viable. Esta palabra tiene que ver con la existencia, la vida que puede vivir
qué tiempo puede durar la posibilidad de seguir adelante. Por lo tanto, esta palabra, que es del francés viable, nos permite medir el aspecto del ciclo de vida de un sistema. Cuando hablamos entonces de la factibilidad, hablamos de que esta palabra significa lo posible, lo hacedero, lo que se puede lograr, lo que se puede realizar. Ahora bien, en el aspecto de la viabilidad, podemos hablar de viabilidad y factibilidad operativa. Son los estudios de viabilidad y factibilidad de aquellos aspectos que se refieren a la posible operación del proyecto. En esta parte se estudian anticipadamente todos los aspectos relacionados con la futura operación del sistema que será implementado. Cuando hablamos de la viabilidad y factibilidad económica, son los estudios de aquellos aspectos que se refieren a la parte económica del proyecto. En esta parte se estudian los aspectos relacionados con el costo, el beneficio y el gasto, así como el rendimiento del proyecto. Cuando hablamos de viabilidad y factibilidad técnica, son aquellos estudios de aspectos que serán útiles para valorar la calidad y cualidad de los sistemas desde el punto de vista técnico. Con ello se busca contribuir a la mejor operación del nuevo sistema. También se estudian otras calificaciones y cuantificaciones referentes a la parte técnica del proyecto, los cuales se pueden hacer durante esta fase de análisis y desarrollo. Al hablar de viabilidad y factibilidad administrativa, hablamos de aquellos aspectos que repercuten en la cuestión administrativa del sistema, los cuales permitirán evaluar las facilidades para la futura administración del mismo. Existen también otros estudios de viabilidad y factibilidad. Hablamos también de que existe factibilidad de tipo legal, factibilidad de tipo laboral, de comunicación y telecomunicaciones, localización de planta, estudios de mercado, instalaciones y equipamiento de los sistemas, comercialización de los sistemas. Con estos análisis se busca garantizar que el desarrollo de estos sistemas puedan mantenerse en el tiempo, sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, si se utilizara una tecnología muy nueva y que existe en ciertos países, me refiero a hardware o a equipos físicos, ¿cuán factible es el poder utilizar estos hardware? ¿Es posible conseguir los repuestos, las piezas necesarios para darle mantenimiento, darle continuidad al equipo si sufre algún tipo de falla? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta muchos aspectos si yo quiero contener o mantener la viabilidad, la vida y la utilización de mis sistemas. Cuando hablamos de garantizar la eficiencia y eficacia en el análisis y diseño de sistemas, tenemos que hablar debemos entender que la premisa fundamental del análisis y diseño de sistemas es la realización de proyectos que optimicen las actividades que se desarrollarán con la implementación de un nuevo sistema computacional. Además, debemos entender que un nuevo proyecto solo se justifica si con él se busca satisfacer la eficiencia y eficacia de las actividades de la empresa, lo cual, por cierto, se logra por medio de la adopción de una metodología estándar en la realización de los sistemas. Por lo tanto, cuando tratamos este tema de la eficiencia y eficacia, debemos tener en cuenta la adopción y seguimiento de una metodología institucional, algo que esté debidamente definido en la empresa. Se debe adoptar una adecuada planeación, programación y presupuestación para el desarrollo del sistema. Se debe contar con la participación activa de los usuarios finales o solicitantes del nuevo sistema para garantizar su buen desarrollo. Se debe contar con personal que tenga la disposición, experiencia, capacitación y conocimientos para el desarrollo de sistemas. Se deben utilizar los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de sistemas como son el hardware, software y personal informático. Se debe también diseñar y aplicar las pruebas previas a la implementación del sistema.
Se debe supervisar permanentemente el avance de las actividades del proyecto para garantizar que se alcancen los objetivos del desarrollo del mismo. ¿Por qué vigilar la eficiencia y la eficacia en la implementación del mantenimiento es importante? Bueno, no basta con elaborar un sistema, también se tiene que implementar totalmente. Se tiene que liberar a cargo del propio usuario y se le tiene que dar un mantenimiento permanente para garantizar su efectividad. Además, es de suma importancia no solo desarrollar eficientemente el análisis y diseño del nuevo sistema, sino también implementarlo de manera adecuada, así como darle un constante mantenimiento, ya sea de carácter preventivo o de carácter correctivo. Este tema a muchos informáticos no les gusta y es el tema de la documentación. ¿Por qué es importante hacer un uso eficiente del sistema a través de su documentación? Bueno, conviene señalar que es de suma importancia que antes o durante la implementación del sistema se proporcione capacitación a sus usuarios finales, debido a que solo si se puede garantizar la eficiencia y eficacia en la implementación del sistema a través de esta capacitación. También se debe contar con la completa documentación de respaldo y apoyo que sirva de consulta a los usuarios para el buen uso de los sistemas. Por lo tanto, es importante que al momento de desarrollar un sistema se puedan construir los manuales o instructivos del usuario, que son los documentos que sirven de guía para el usuario, en los cuales se anotan todas las instrucciones sobre el uso del sistema, incluyendo la guía de operación, los términos más comúnmente usados, la descripción de las operaciones básicas, pantallas y demás acciones del sistema. Debe también existir un manual instructivo de operación del sistema, en el cual se anotan concretamente los pasos a seguir para la operación normal del sistema, incluyendo detalles del manejo de los equipos, su encendido, su forma de terminación, formas de acceso y de la captura de información, su procesamiento, así como la emisión de informes. Se debe tener o contar con manuales técnicos del sistema. Este es un documento especializado en el cual se indican los aspectos técnicos que se deben considerar para el adecuado manejo del sistema. Se debe también tener un manual de seguimiento del desarrollo del proyecto de sistema. Este documento es característico de los sistemas de información, en el cual el desarrollador plantea todas las acciones y tareas que se realizan en el análisis, desarrollo, programación e implementación del sistema. Hablamos también de manual instructivo de mantenimiento del sistema. Es un complemento del documento anterior, debido a que en este documento se presentan las actualizaciones preventivas o correctivas que van surgiendo durante la vida activa del proyecto. Este documento, al igual que el anterior, garantiza la continuidad del proyecto, ya que sirve de referencia y de orientación para entender el funcionamiento del sistema para su mantenimiento. Existen también otros manuales que pueden ser considerados, como manuales de organización, manuales de métodos y procedimientos, cursos de capacitación y adiestramiento, libros de consulta, diccionarios especializados y otros documentos técnicos o administrativos que puedan ser útiles. Existen también controles internos sobre la operación del sistema. Para esto es importante establecer como prioridad la seguridad y protección de la información del sistema de cómputo y los recursos informáticos de la empresa. Se deben promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de la captación de datos, de su procesamiento en el sistema y de la emisión de informes en las empresas. Se deben prevenir y corregir los errores de operación, prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información, implementar y mantener la seguridad de la operación y mantener la confiabilidad, la oportunidad, la veracidad y la eficiencia en el procesamiento de la información de la institución. En el tema de prevenir y corregir errores de operación, lo mejor es implementar mecanismos de control que permitan verificar la exactitud, suficiencia y calidad de los datos
que serán procesados, vigilando el adecuado cumplimiento de la captura, procesamiento y emisión de resultados. Cabe resaltar la importancia de la aplicación de este elemento y de los controles internos informáticos para las operaciones de los sistemas, ya que estos requieren una permanente actualización debido a las siguientes razones. Constantemente puede haber cambios en las características y modalidades del funcionamiento del centro de cómputo. Puede haber una creciente modificación de los sistemas de red y multiusuario. Puede haber cambios en los niveles de acceso del sistema. Puede haber una actualización en la programación de sistemas de aplicación, así como también los programas de supervisión de los sistemas operativos con los cuales se pueden realizar tareas de supervisión de manera rutinaria, y se debe vigilar y delimitar los accesos y usos de programas y archivos con información privilegiada. Todo eso debe ser considerado. Se debe también prevenir y evitar la manipulación fraudulenta de la información. Debemos estudiar la importancia de prevenir esto en el manejo de los programas propiedad de la institución y de la información que se procesa a través de los equipos de cómputos. Otro aspecto importante de este control interno es que se debe vigilar la manipulación de la información que será procesada en el sistema, así como establecer las medidas necesarias para controlar su acceso y los niveles de uso. También se deben tener controles y se deben utilizar en los sistemas, técnicas y programas controles de prevención en la manipulación de la información. Se deben establecer contraseñas de acceso, con lo cual se busca evitar los malos manejos en las bases de datos y en el software institucional. Es muy importante prevenir esta manipulación fraudulenta de la información. Se deben también implementar y mantener controles internos en la seguridad de la operación. Hablar de seguridad de la operación equivale a señalar el uso de todas las medidas preventivas y correctivas que es necesario establecer en un centro de cómputo para el buen funcionamiento y protección del procesamiento de datos. Estas medidas van desde el control de acceso al sistema para personal, usuarios y personas con derecho, hasta la protección de las bases de datos de los sistemas institucionales y de los procedimientos para la manipulación de los resultados de dichos procesos, pasando por los respaldos periódicos de los programas y de la información procesada. Es evidente que un centro de cómputo debe contar con normas, programas y medidas de seguridad que le garanticen la buena operación y la adecuada custodia de sus bienes, de sus programas y de su información. Y esto se logra a través de planes y programas de seguridad de carácter físico y los de carácter lógico. Los físicos aplicados a hardware, instalaciones y equipos periféricos, y los de carácter lógico de controles establecidos a los sistemas operativos, los lenguajes, programas e información. En relativo a los controles internos sobre la operación del sistema, la confiabilidad, la oportunidad, la veracidad y la eficiencia son elementos muy importantes que se deben tener en cuenta. Estos elementos son los elementos básicos que se utilizan para el control interno adecuado de un centro de información. Esto obedece a que con su adopción y uso permanente como norma de trabajo contribuyen a una cabal comprensión del objetivo fundamental del área del sistema para la empresa en cuanto a la captura y procesamiento de datos, emisión de resultados y la custodia de la información. Por eso es muy importante que haya una estandarización, unos controles bien definidos sobre cómo se deben operar los sistemas informáticos. Pasando ya a los controles internos sobre los procesamientos de entrada, procesamiento de información y emisión de resultados. Hemos visto ya algunos elementos relativos a esto, pero es importante que entendamos que todo sistema tiene un procedimiento más o menos estándar sobre el hecho de que requiere la entrada de datos, el procesamiento de esos datos y la emisión de resultados. Así que, utilizando como referencia esto,
los siguientes elementos de control serán analizados. Ellos son: verificar la existencia y funcionamiento de los procesos de captura de datos, comprobar que todos los datos sean debidamente procesados, verificar la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento y comprobar la oportunidad, confiabilidad y veracidad en la emisión de los resultados del procesamiento de dicha información. Pues bien, viendo el tema de la verificación de la existencia y funcionamiento de los procedimientos de captura de datos, es importante el establecimiento y cumplimiento de procedimientos adaptados para satisfacer las necesidades de captura de información de la empresa. Se debe adoptar actividades específicas que ayuden a la rápida captura de datos. Se le debe dar seguimiento a los métodos y técnicas uniformes que garanticen que la entrada de datos al sistema se realice siguiendo los mismos procedimientos. En el tema de comprobar que todos los datos sean debidamente procesados, es indispensable que con el control interno informático se tenga la confianza de que todos los datos ingresados al sistema sean procesados de igual manera sin que sufran ninguna alteración, ya sea accidental, involuntaria o dolosa, durante su procesamiento. También es necesario establecer métodos, procedimientos y lineamientos en el área de sistemas para evitar la existencia de algún tipo de manipulación externa o interna, accidental o intencional, que altere los procesamientos de información implementados en la empresa. Sobre la confiabilidad, veracidad y exactitud del procesamiento de datos, no basta con verificar la confiabilidad de la captura de los datos, sino que también se debe evaluar la veracidad de estos datos antes de introducirlos al sistema. Es imperioso comprobar la exactitud y la suficiencia en el procesamiento de los datos y se debe adoptar acciones concretas que ayuden a capturar y a procesar los datos de manera eficiente. Sobre el tema de la suficiencia de la emisión de la información, es importante proporcionar la información que requieren las demás áreas de la empresa, con lo cual se contribuye a satisfacer las necesidades de procesamiento de datos. Esa información debe ser adecuada a los requerimientos de la empresa para ofrecer solo la información requerida sin dar ni más ni menos datos que los necesarios. Es necesario que el área de sistema sepa cuáles son los requerimientos reales y específicos de información de los usuarios. Existen otros controles que son muy importantes. Hablamos de controles de seguridad física, la cual está relacionada con la seguridad y salvaguarda de los bienes tangibles de los sistemas computacionales de la empresa, tales como hardware, periféricos y equipos asociados. Hablamos también de seguridad lógica, que tiene que ver con todo lo relacionado con la seguridad de los bienes intangibles de los centros de información, tales como los software, así como lo relacionado con los métodos y procedimientos de operación, los niveles de acceso, así como el uso de contraseñas, privilegios y restricciones, la protección de archivos e información de la empresa, el control de la amenaza de virus informáticos y muchos otros elementos. También tenemos la seguridad de la base de datos, que es la protección específica de la información que se maneja en las áreas de sistemas de la empresa, ya sea a través de medios de seguridad y control que limiten el acceso y uso de esta información. Vimos ya también elementos de seguridad en la operación, que se refiere a la operación de los sistemas computacionales en cuanto a su acceso, aprovechamiento por parte del control informático y de los usuarios, el acceso a la información y a la base de datos, a la forma de archivar y utilizar la información y los programas institucionales, o a la forma de proteger la operación de los equipos, los archivos y programas, así como las instalaciones, mobiliarios, etc. En la seguridad del personal de informática se refiere a la seguridad y protección de los operadores, analistas, programadores y demás personal que están en contacto directo con el sistema, así como a la seguridad de los beneficiarios de la información. El tema de la seguridad de las telecomunicaciones es todo lo relacionado con la seguridad y protección de los niveles de accesos,
privilegios, recepción y envío de información por medio del sistema de cómputo, protocolos, software, equipos e instalaciones que permiten la comunicación y transmisión de la información de la empresa. En la seguridad de las redes está todo lo relacionado con la seguridad y control de contingencias para la protección adecuada de los sistemas de redes de cómputo. En cuanto a la salvaguarda de información, datos de redes, seguridad en el acceso de los sistemas computacionales a la información a los procesos del sistema, así como la protección de accesos físicos del mobiliario, del equipo, de los usuarios y demás cosas. Y está también la prevención de contingencias y riesgos. Son todas las acciones tendientes a prevenir y controlar los riesgos y posibles contingencias que se presenten en el área de sistematización, los cuales van de prevenir accidentes en los equipos, en la información, en los programas, hasta la colocación de extintores, rutas de evacuación, resguardos y medidas preventivas, contingencias y riesgos informáticos. Existen también controles internos de la seguridad del área de sistemas. Debe haber controles para prevenir y evitar las amenazas, riesgos y contingencias que inciden en el área de sistematización. Debe haber controles sobre la seguridad física del área de sistemas. Debe haber controles sobre la seguridad lógica de los sistemas, controles sobre la seguridad de las bases de datos, controles sobre la operación de los sistemas computacionales, controles sobre la seguridad del personal de informática, sobre la seguridad de la telecomunicación de datos y controles sobre la seguridad de las redes y sistemas multiusuarios. En el tema de prevenir y evitar las amenazas, riesgos y contingencias que inciden en el área de la información de sistematización, se deben tener controles de accesos físicos del personal al área de cómputo, controles de acceso al sistema, a las bases de datos, a los programas y a la información. Se debe hacer uso de niveles de privilegios para acceso de palabras claves y de control de usuarios o de controles biométricos. Se debe tener un monitoreo de accesos de usuarios, información y programas de uso. Debe existir manuales o instructivos, así como que se deben difundir y vigilar el cumplimiento de los reglamentos del sistema. Se deben identificar cualquier tipo de riesgo o amenaza para el sistema con el fin de adoptar las medidas preventivas necesarias, y se deben adoptar planes de contingencia y simulacros y bitácoras de seguimiento. En el área de la seguridad física del área del sistema podemos o debemos tener inventarios del hardware, del mobiliario y de los equipos. Debemos tener sistemas para resguardo del equipo de cómputo. Debemos tener bitácoras de mantenimientos y correcciones. Debe haber controles de acceso del personal al área de sistemas. Debe haber control del mantenimiento a instalaciones y construcciones. Deben tenerse a la mano cuáles son los seguros y fianzas que pueden ser aplicados al personal, a los equipos, a los sistemas. Y debe haber control de actualización, asesoría y mantenimiento de hardware. En la seguridad lógica de los sistemas debe haber controles para el acceso al sistema, a los programas, a la información. Se deben establecer niveles de acceso. Se deben tener dígitos verificadores y cifras de control, palabras de claves de acceso y controles para el seguimiento de las secuencias y rutinas lógicas del sistema. En la seguridad de las bases de datos debe haber programas de protección para impedir el uso adecuado y la alteración de datos de uso exclusivo. Se deben hacer respaldo periódico de la información. Deben existir planes y programas para prevenir contingencias y recuperación de la información. Deben haber control de acceso a las bases de datos y debe haber rutinas de monitoreo y evaluación de las operaciones relacionadas con las bases de datos. En la seguridad de las operaciones de los sistemas debe haber controles para el procedimiento de operación, controles para el procesamiento de información, controles para la emisión de resultados,
controles específicos para la operación de la computadora, controles para el almacenamiento de información y controles para el mantenimiento del sistema. En la seguridad del personal informático debe haber controles administrativos del personal, seguros y fianzas para el personal de sistemas y planes y programas de capacitación. En el tema de la seguridad de la telecomunicación deben existir controles sobre la seguridad de redes y sistemas multiusuario. Para estos fines debe existir el establecimiento de protocolos de comunicación, contraseñas y medios controlados de transmisión, hasta la adopción de medidas de verificación de transmisión de la información, las cuales pueden ser dígitos verificadores, dígitos de paridad, protocolos de acceso a frecuencias y otras especificaciones concretas en el área de transmisión de datos. Y debe haber también, finalmente, controles en la seguridad de la telecomunicación de datos. Debido a que cada día es más frecuente el uso de redes en las instituciones, las cuales van desde simples redes internas hasta redes instaladas a escala mundial y la Internet, el establecimiento de estos controles para la seguridad de los sistemas de redes y sistemas multiusuarios de una empresa es vital. Existe un sinnúmero de medidas preventivas y correctivas, las cuales constantemente se incrementan en el mundo de los sistemas. La seguridad de las redes es muy eficiente y con una profundidad digna de señalarse, debido a que constantemente se establecen y actualizan sus controles, los cuales van desde las restricciones de acceso a los usuarios hasta el uso de palabras claves para el ingreso a los programas y archivos de la empresa, así como el monitoreo de actividades, rutinas de auditoría para identificar comportamientos, archivos utilizados y demás movimientos con el propósito de salvaguardar la información y los programas de estos sistemas. Muchas gracias. Hasta aquí ha sido la presentación del tema de los controles internos en la informática.